Buenas tardes, alumnos, sean bienvenidos a la materia de ciudadanía. Estamos en la semana número 18, esperando que hayan tenido una excelente semana. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como han de visualizar, alumnos, el tema de la clase del día de hoy son los organismos de la función ejecutiva. En la clase anterior estuvimos hablando de las 5 funciones que pertenecen al gobierno. Entre ellas, una es la función ejecutiva. La función ejecutiva, además del presidente, está conformada por lo que es el vicepresidente, los ministros de Estado y los demás organismos e instituciones que ejecutan las políticas públicas del gobierno. Según la Constitución, quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos para el cargo de presidente y estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones. El segundo mandatario reemplaza al presidente en caso de una ausencia temporal o definitiva de este, y su función es cumplir y hacer cumplir lo que dicta la Carta Magna en los ámbitos de su competencia. El Poder Ejecutivo delega sus funciones en los ministros de Estado, quienes representan al presidente en los asuntos propios que les corresponden a su cargo. En el Ecuador existen actualmente 21 ministerios, 6 ministerios coordinadores y 11 secretarías de Estado. Su función principal es trabajar junto a la presidencia para definir, implementar, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas en la misma línea política y ideológica. Para ser ministro de Estado se requiere tener la nacionalidad ecuatoriana, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse inhabilitado por lo que dicte la Constitución. Además, en los ministros de Estado, el Ejecutivo posee un representante en cada provincia del país que controla el cumplimiento de sus políticas, que vendría a ser lo que es el gobernador. Como pueden ver en la siguiente gráfica, alumnos, estas son algunas instituciones que pertenecen a la función ejecutiva. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Educación, Ministerio de Deporte, Ministerio del Ambiente, Secretaría Nacional del Migrante, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y por último, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Esas son algunas instituciones que pertenecen a la función ejecutiva. Otros órganos o instituciones que dependen de la función ejecutiva son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son instituciones de protección de derechos y libertades, aparte de las garantías de los ciudadanos. Por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son obedientes y no deliberantes. Su misión la cumplen con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República y es quien designa a los integrantes del alto mando militar y también del policial. Otros elementos de la función ejecutiva son los consejos nacionales de igualdad, que son responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su atribución es la formulación, transversalización, observación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en coordinación con los ministerios o gobiernos locales y con los organismos especializados de protección de derechos. Estos consejos se conforman en forma paritaria por miembros de la sociedad civil y del Estado, y en sus agendas podemos encontrar lo que son temas referidos a la igualdad de género, intergeneracionalidad, interculturalidad, movilidad humana y discapacidad, etcétera. Finalmente, una atribución especial que posee la función ejecutiva es la declaratoria, o mejor dicho, una atribución especial que posee el Ejecutivo es la declaratoria del estado de excepción. Este consiste en una declaratoria de emergencia en casos de agresión, conflicto armado internacional o interno, conmoción interna o desastres naturales. Ellos tienen este derecho para poder hacer una declaratoria de estado de excepción. El siguiente tema es la función legislativa, que también pertenece a las funciones del gobierno, como hemos mencionado anteriormente, son 5. Aparte de la función ejecutiva, tenemos a la legislativa.
La función legislativa es la encargada de formular, modificar o disolver lo que es el conjunto de leyes y normas y generales, ya sean generales o específicas, que rigen la vida del país, pudiendo de esta manera normar la vida de los ciudadanos y facilitar así la convivencia entre estos y el Estado. La función legislativa está representada por lo que es la Asamblea Nacional, integrada por asambleístas electos por el pueblo mediante el sufragio, mediante el voto, para un periodo de 4 años. La Asamblea Nacional tiene su sede en Quito y está conformada por una sola Cámara de Representantes, por lo que es unicameral. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Esta función es el espacio más democrático y de debate por excelencia donde se discuten y aprueban las leyes que requiere la sociedad. Su poder proviene del pueblo que ha depositado su confianza en los asambleístas a quienes eligieron. La Asamblea encarna los intereses de los sectores mayoritarios y minoritarios de la sociedad, garantizando así la representación de estos en el ejercicio de la democracia representativa. La Asamblea Nacional está conformada por 137 asambleístas, de los cuales 15 nacionales, 116 provinciales, 6 por los migrantes. Esos serían pues todos los que conforman a la Asamblea Nacional. Tenemos el poder legislativo como regulador del poder ejecutivo. Ya hemos hablado del poder ejecutivo, de la función ejecutiva. Ahora vamos a hablar de cómo el poder legislativo regula a la función ejecutiva, al poder ejecutivo. La función legislativa representada por la Asamblea lleva a cabo varias tareas fundamentales, como poner límites y controlar a las funciones y atribuciones del poder ejecutivo para que exista un equilibrio en el mando. Además, tiene atribuciones de carácter legislativo referente a la creación de las leyes, las funciones vinculadas a la fiscalización, que es el control a las demás funciones del Estado y a sus instituciones, aparte de los roles específicos de elección y posesión a la hora de nombrar distintos cargos de la función pública, tales como presidente, vicepresidente, ministro, autoridades de las instituciones, entre otras. La creación y aprobación de una ley se guía por el principio de garantía de interés común y sigue un procedimiento que parte de la revisión de un proyecto de ley presentado por los asambleístas. El presidente de la República, otra función del Estado o de organizaciones sociales y ciudadanas. A continuación vamos a ver las atribuciones de la función legislativa. Posesionar al presidente o presidenta y vicepresidente de la República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. Aprobar o improbar los tratos o tratados internacionales de los casos que le correspondan. Fiscalizar los actos de la función ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público. Aprobar el presupuesto general del Estado en el que constará el límite de endeudamiento público y lo que es vigilar su ejecución. Estas son algunas atribuciones que tiene la función legislativa. Como ya hemos visto, esta función regula las demás funciones del gobierno para que pues haya un cierto equilibrio de poder. Bueno, alumnos, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. A continuación vamos a explicar la tarea. Como pueden visualizar, alumnos, para la tarea del día de hoy tienen que responder las 3 preguntas de selección múltiple. Ya saben que una sola de las opciones es la respuesta correcta. Y por último, 2 preguntas de razonamiento. Estas son de carácter obligatorio también, tienen que ser resueltas. Toda la tarea tiene que ser entregada y estar completa.
Dicho esto, alumnos, si tienen alguna duda con respecto a la clase o la tarea, ya saben, pueden contactarme mediante la plataforma. Ha sido un gusto. Nos vemos la semana siguiente.